fue llamado, fue ungido, y en medio del llamado él sabía que no merecía y él sabía que no, que, que- que no tenía ningún mérito para que Dios lo llame. No obstante, no obstante, no pasó mucho tiempo y la visión se le nubló. Esa perspectiva que él tenía de no merezco cambió y de repente el que pensaba que no merecía o el que sabía que no merecía creyó que merecía y no solo eso, creyó que merecía y fue más allá de lo que su llamado significaba. ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por poder estudiar Primera de Samuel. Nos toca, Señor, el capítulo 13 y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, gobiernes nuestros sentimientos, sensaciones y emociones, Señor, y nos muestres tu verdad, una verdad que desnude nuestro corazón y que nos ponga en la actitud correcta delante de ti. Señor, muchas gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, aquí de vuelta, de acuerdo a lo prometido, 5 minutos. Eh, Fíjese que el pueblo pidió un rey. Dios les ha dado un rey conforme al corazón de ellos. Este rey inicialmente sobresalía de los demás porque era hermoso, era un rey bonito, pero además de eso, este rey sobresalía porque sabía que no merecía el lugar donde lo estaban poniendo. Y no ha pasado mucho tiempo, se le dio instrucciones de parte de Dios. Samuel le ha dado instrucciones, estoy hablando del rey Saúl, ¿verdad? Se le dio instrucciones, pero es impresionante ver cómo sentimientos, sensaciones y emociones nublan la visión. Saúl tenía una visión de él, no merezco. Saúl tenía una visión de él, no puedo. Saúl tenía una visión de él, no estoy capacitado. Pero a Saúl se le dio instrucciones. Mira, nos vamos a encontrar en Gilgal y cuando nos toque que nos encontremos en Gilgal me vas a esperar 7 días y yo vendré al séptimo día. Esa era la orden de parte de Dios. Ahora quiero que mire cómo los sentimientos, sensaciones y emociones le juegan una mala pasada al rey Saúl. Mire lo que dice. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Vamos a meditar pensando en cómo fue nublada la visión de Saúl, cómo es que se nubló la visión de Saúl. Y yo veo en esta porción de la palabra por lo menos 3 actitudes de Saúl que le nublaron la visión. Y todo esto fue por causa de sentimientos, sensaciones y emociones. Mire, en primer lugar, Saúl se apoderó de la victoria. La primera cosa, el primer error, el primer paso hacia
hacia nublar mi visión es pensar que la victoria se trata de mí, o que por causa mía hay victoria, o lo que es peor, que es lo que hizo Saúl aquí. Fíjese que dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. Había hecho un ejército de 3,000 hombres divididos en 3. 1,000 estaban con Jonatán. Bueno, Jonatán, dice, estaba en Gabaa de Benjamín y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. ¿Quién lo hizo? No fue Saúl, fue Jonatán. Fue Jonatán. Pero ¿quién se agarró la victoria? Sí, se la agarró Saúl. Hizo tocar trompeta. El primer error de Saúl, la primera actitud, yo me imagino, en el transcurso del tiempo usted verá que Saúl era un hombre muy celoso y era un hombre muy ensimismado. Él se miraba a sí mismo y él estaba preocupado por sí mismo. ¿Se acuerda que yo le dije que él no tenía muy alto concepto de sí mismo? Ese no tener muy alto concepto de sí mismo hacía que él sea desconfiado, que él sea celoso, que él quiera toda la gloria para él. Es triste cuando tenemos ese complejo de inferioridad que hace que nos convirtamos en carga para otros y que nos hacen ofender a Dios a cada momento, porque celamos. Dice la Biblia que la sabiduría que proviene de los celos es primeramente animal, carnal y diabólica. Y no solo nos amargamos nosotros, sino que oprimimos a otros. Y usted verá esto en la vida de Saúl. Y el gran problema era que sentimientos, sensaciones y emociones. Sentimientos, sensaciones y emociones. Todo sentimiento, toda sensación y toda emoción debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Todo sentimiento, toda sensación y toda emoción debe ser pasada por la palabra de Dios. Debe ser entregado al Espíritu Santo. Debe ser una oportunidad de depender de Dios y de buscar a Dios. Bueno, él lo primero que hace es se apodera de la victoria. Lo voy a poner aquí. Quien peleó fue Jonatán. Quien peleó fue Jonatán. Saúl anunció la victoria como si fuera de él. Los celos de Saúl comenzaban a prevalecer por sobre su baja autoestima o falsa humildad. Hermano, siempre es bueno autoanalizarnos y pensar, ¿realmente soy humilde o es falsa mi humildad? Pastor, ¿y cómo voy yo a saber eso? Bueno, en el ministerio es fácil saberlo. En el ministerio es muy fácil saberlo. ¿Cómo te va en el ministerio? ¿Cómo te va en el ministerio? Porque es muy fácil. Comenzaste humildemente y ahora ya te has infatuado. Cuando comenzaste anhelabas servir a Dios y ahora de repente te haces de rogar para servir a Dios. Tenías una falsa humildad. Tenías una falsa humildad. O simple y sencillamente tenías una estima baja, una baja autoestima y querías servir para autoexaltarte. ¿Cuál es tu actitud ante el ministerio? Si tú sirves en tu iglesia, ¿cómo sirves en tu iglesia? ¿Cuál es tu actitud de servicio? ¿Sientes que le haces un favor al pueblo? ¿Sientes que le haces un favor al pastor? ¿Sientes que le haces un favor a Dios
con tu servicio, abandona el ministerio de inmediato. Pídele perdón a Dios, metiste tus manos donde no debías. Pídele perdón, Señor, perdóname, metí mi mano. Cuando no me llamaste, creí que me llamaste, Señor. Solo eran sentimientos, sensaciones y emociones. Porque si comenzaste bien y hoy por hoy lo más importante eres tú y ahora de repente, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, no, yo no quiero. Ahora lo que ha pasado es que te estás apoderando de la victoria de otro, porque hasta donde has llegado, llegaste porque el Señor te lo permitió. El problema no era que se estaba apoderando de la victoria de Jonathan, porque la victoria no era de Jonathan, la victoria era de Jehová. Porque toda victoria en el pueblo de Dios es de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero no lo entendió Saúl. El humilde Saúl de hace unos capítulos atrás, hoy ya está infatuado, apoderándose de victoria ajena. Así que la primera cosa es que él se apoderó de los logros, se hizo de los logros y no reconoció, oye, Dios nos está respaldando, porque lo que debió hacer fue decir, Jehová nos está dando la victoria, señores, Jehová nos está dando la victoria. Esa debió ser la actitud de él. No, pero hizo tocar trompeta. Oigan, hebreos, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. No registra que Saúl haya dado la orden. Es más, ni siquiera él dio la orden. El querer como el hacer lo puso el Señor y ha obtenido una victoria. Y él se está agarrando esa victoria. Tú miras y dices, esta es la iglesia que yo construí. Ya es principio de... Cuando encuentras a un consiervo, ¿qué haces? Le muestras, mire, esto es lo que he construido y así lo hago y esto es mi ministerio. ¿Esa es tu actitud? Preocúpate. De aquí a poco aparecerán síntomas peores. Hermano amado, tú y yo somos llamados por Dios y la obra es de Dios y quien hace es Dios y no te olvides de eso y no te apoderes de victorias que no son tuyas. Ahora, cuando la victoria es de Dios, también es tuya. Dios venció por ti y para ti. Bueno, primera cosa, ¿cómo fue nublada la visión de Saúl? En primer lugar, empezó a apoderarse de las victorias. En segundo lugar, fíjate que no se conformó con apoderarse de la victoria, porque es así como la carne avanza, es así como los sentimientos, sensaciones y emociones nos guían. No se conformó con eso, sino que hizo algo peor. El siguiente paso fue peor que el primero. Si el primero lo único que hizo fue apoderarse de una victoria del Señor, en este caso, en la segunda parte de este estudio, vamos a ver que la visión de Saúl fue nublada de manera tal que se apoderó del sacerdocio. O mejor, se trató de apoderar del sacerdocio. Se apoderó temporalmente del sacerdocio. Mire lo que dice, entonces voy a poner aquí, se apoderó del sacerdocio. Versículo 5. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Ha llamado a una batalla. No le mandó Dios a llamar a una batalla. Él, aprovechando la victoria que ha dado Dios a Jonathan, ha convocado pueblo. Señores, vengan. Pero no solo eso. Acuérdese que ha ido a Gilgal y Samuel le dijo, cuando llegues a Gilgal, es decir, cuando Dios te lleve a Gilgal, es decir, cuando las circunstancias te pongan en Gilgal, espera 7 días. Y yo apareceré y te diré lo que se va a hacer. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Otra vez, sentimiento de desesperación, sensación de abandono.
emociones encontradas. Oye, pero si todo el pueblo vino en pos de mí, ¿y ahora por qué se van? Uy, qué problema. Y usted se imagina cómo estaba Saúl, ¿verdad? Se apoderó del sacerdocio. Y entonces, mire, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Dios no le mandó a él a ofrecer holocausto. Él no era sacerdote. Él no era de la tribu sacerdotal. No era. Él no tenía derecho. Él no podía meter su mano donde Dios no lo mandó. Hermano amado, ten cuidado. No metas tu mano donde Dios no te mandó. Ten cuidado. No trates de apoderarte de algo que Dios no te dio. Hay personas que piensan que porque han barrido la iglesia durante años tienen derecho al sacerdocio y ya quieren pastorear y se levantan. Y hay personas que dicen, oh, yo llevo 8 años como diácono, ya merezco yo ser pastor. Ten cuidado, amado. En la vida cristiana no hay escalafón. En el servicio cristiano no hay escalafón. Dios te toma y te pone donde Él quiere. No es que empecé por barredor de la iglesia, ahora voy a ser el que sirve los cafés, y luego de ahí voy a ser diácono, y después de diácono voy a ser presbítero. Eso no existe. En la vida cristiana no hay escalafón. En el servicio en la iglesia no hay escalafón. Dios te toma y te pone donde quiere. Otro asunto, en la vida cristiana no hay escalafón por antigüedad. Porque hay gente que piensa, no, yo soy cristiano hace 20 años, a mí no va a venir uno que hace 3 años se convirtió a decirme lo que voy a hacer. Y si Dios quiere que así sea. Pero tomó, y no solo lo tomó, sino que se apoderó del sacerdocio. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Se acuerda que estudiamos que cuando los hijos de Aarón dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer de otra manera? Ellos tenían el llamado, pero decidieron hacerlo a la manera que a ellos les parecía conveniente. ¿Se acuerda que el Señor los fulminó? Y cuando los fulminó, le dijo a Aarón, no llores, porque en los que a mí se acercan yo me santifico. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Sabe? Yo me imagino a Saúl diciendo, qué eficiente que soy. ¡Wow! ¿Cómo soy de eficiente? Soy impresionantemente eficiente. Porque no solamente he reunido al pueblo, sino que hasta allá soy rey, soy capitán de ejército y soy sacerdote. ¡Wow! Soy mucha dosis. Soy mucha cosa. Ahora voy a ir a saludar a mi colega Samuel. Voy a ir a saludarlo, a mi colega Samuel. Solo que Samuel tenía el llamado al sacerdote. Saúl, no. Hermano, tenga cuidado. ¿Le permiten hacer una actividad en la iglesia? Qué bueno, pero no trate de apoderarse del sacerdote. ¿Es usted pastor segundo, tercero? No se desespere por tomar el primer lugar. No ande haciendo cominolas y buscando apoyo. ¿Le ha asignado Dios una tarea en la iglesia? Cumpla esa tarea en la iglesia. Limítese a cumplir lo que Dios le ha mandado y hágalo bien. De eso se trata. ¿Sabe cuando usted pierde el foco? Cuando usted piensa que esto se trata de yo tengo que conquistar para mí. No. El Señor conquista a través de usted y de las cosas suyas se encarga Él. Él tiene su provisión, Él tiene lo que le va a dar, Él tiene dónde lo va a enviar, Él tiene cómo usted va a ir, Él tiene con quién usted va a ir. No se desespere. No se desespere. Aquí se apoderó del sacerdocio. Voy a poner, para que usted lo recuerde, usurpó primero, se impacientó porque el sacerdote Samuel no llegaba. Él estaba apurado, se pasaba la hora. Voy a poner aquí, se impacientó al ver las circunstancias con ojos humanos.
Si él hubiera mirado con los ojos de la fe, él hubiera recordado que Gedeón con un puñado de hombres destruyó un gran ejército. Porque quien peleó por Israel no fue Gedeón, fue Jehová. Y Gedeón fue simple y sencillamente un vaso. Él hubiera recordado eso, pero él no estaba centrado en la palabra, él estaba apartado de la palabra y él estaba centrado en sí mismo. ¿Sabe, hermano? Si usted deja que los sentimientos, sensaciones y emociones se apoderen de usted, usted terminará actuando por impaciencia. Y eso fue lo que hizo. Se impacientó porque el sacerdote Samuel no llegaba, se impacientó al ver las circunstancias con ojos humanos. La impaciencia lo hizo usurpar algo que Dios no le había dado. Fíjense por qué es importante ir con cuidado en el ministerio. Porque si la visión se nubla, si permitimos que nuestra visión se nuble, si nos permitimos desenfocarnos, si nos enceguecemos con el ministerio y el ministerio no nos permite ver al Dios Todopoderoso que nos ha dado ese ministerio, lo que va a acontecer es que Dios nos puede desechar. Miren lo que dice. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, bueno, porque vi que el pueblo se me descartaba, ahora ya él es el dueño del pueblo, ¿se da cuenta de eso, no? El pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues, ¿ya vio? Para él era un esfuerzo el sacerdocio. Para Samuel era un privilegio y una honra. Esto va para ti. Y este problema yo lo veo en los músicos. Esto va para ti que eres músico y que se te ha dado la honra del ministerio y que se te ha permitido servir en el ministerio. Nunca se trató de ti. Se trata de él y de su gloria. Y sabes, servir en el ministerio no es hacerle un favor a Dios. Servir en el ministerio no es algo que favorece a los hermanos. Servir en el ministerio es algo que te favorece a ti. Esa honra que Dios te dio, es tu máxima bendición. ¿Vas a continuar en tu actitud? Porque entre los músicos es que hay que, no, yo soy el mejor aquí, no, que yo soy el único que trabaja, no, que yo soy el más antiguo, que yo llevo esto. Y terminamos ofendiendo a Dios en medio de nuestro llamado. Hermano, el llamado que Dios te dio para su gloria. Cantantes, músicos, predicadores, presbíteros, maestras de niños. No dejes que tu corazón se infatúe. Un gran problema que hay entre medio del pueblo es que ya no se respeta el orden establecido por Dios. Y hay mucha gente que las maestras de niños no se quieren someter a la encargada de las maestras de niños. Los músicos no se quieren someter al encargado de la música. Los pastores no se quieren someter al pastor. No, porque yo también soy pastor, porque yo sé más que él. Hermano, tenga cuidado. No usurpe lugar. Si usted está centrado en usted, recapacite. Deje el ministerio antes que sea demasiado tarde, porque el que pone su mano en el arado, mira para atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Porque el que pone su mano en el arado y Dios no lo mandó, sufrirá, padecerá. Dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. ¿Cómo? ¿Descenderán contra quién? Contra mí. No descendían contra él. Descendían contra el pueblo de Dios. Si yo digo que la gente desciende contra mí y personalizo la batalla, me amargaré, me impacientaré, me desesperaré, actuaré locamente. Pero si yo entiendo que la batalla es contra Dios, esperaré en Él, me calmaré, me tranquilizaré. Hoy por hoy nosotros los cristianos en Bolivia estamos preocupados porque el gobierno que ha entrado es totalmente contrario a Dios y es bien en pro del diablo. Le hacen sacrificio a la Pachamama, que es lo mismo que el diablo, o los Baales, si usted quiere. Hacen rituales incaicos que no son para el Dios que nosotros seguimos y servimos, para el Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y se apoyan en ese tipo de tradiciones. Nosotros sabemos que es totalmente contrario. Pero ahora, ¿sabe qué? La lucha no es contra nosotros, aunque nos persiga. La lucha es contra Dios.
La lucha tuya y mía debe ser contra nosotros mismos. Tú y yo luchamos yo lucho contra mí mismo y tú luchas contra ti mismo. ¿Para qué? Para permanecer en Dios, confiado en Dios, firme en la fe, esperando en Él, expectante de lo que Él va a hacer. Esa es tu postura y la mía en este momento. Hacer lo que debo hacer. Debemos buscar a Dios en oración. Debemos esforzarnos en hacer las cosas como Dios ha mandado, esforzarnos en oír al Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, buscar a entender el mensaje de Dios a través de su palabra, hacer las cosas en la seguridad de que Dios nos está mandando. Pero aquí se trataba de Él estaba centrado en Él. Voy a ponerlo para que te acuerdes. La impaciencia provenía de estar centrado en Él y en las circunstancias. ¿Y tú cómo eres? ¿En qué está centrada tu vida? ¿En qué se basa tu vida? ¿En qué estás centrado? ¿Estás centrado en ti y en las circunstancias? ¿O estás centrado en el Dios que está por encima de toda circunstancia? ¿Sabe qué? Lo triste es que en medio de su desesperación y en medio de su actuar loco, Él descubrirá algo que debemos descubrir todos los siervos de Dios. Dice, me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Yo, por mí, para mí. Esas son actitudes de la persona que está centrada en sí mismo. Yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que no, está centrado en vos mismo. No, yo puedo, solamente puedo tal día y tal otro día no puedo. Te olvidaste que el llamado es de Dios. Te olvidaste que el llamado lo hizo Dios. Te olvidaste que tu servicio es primero a Dios. Y estás buscando mil excusas para no servir. Quieres servir cuando tú quieres. No cuando Dios te manda. Ten cuidado. Dios podría desecharte. Ten cuidado. Podría pasártelo de él. Mira lo que dice aquí. Y me dije ahora descenderán. El versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El que te llamó podría desecharte. Y usted me dirá, sí, pero el llamado y los dones son irrevocables. Sí, es verdad. Es verdad. Pero probablemente, con toda seguridad que Saúl no era un llamado de Dios, aunque Dios lo llamó. No era un capacitado para Dios, aunque Dios lo capacitó. Necesitamos analizar nuestros corazones, necesitamos pensar de qué se trata esto. ¿A quién sirvo? ¿Cómo sirvo? ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi actitud al servir? Locamente has hecho. Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Era la confirmación de tu reino, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Se acuerda? Saúl era conforme al corazón del pueblo, pues ahora Dios se va a buscar un varón conforme a su corazón. Esto es una tipología. Saúl es un tipo de la carne. David es un tipo de la obra del Espíritu. Saúl representaba a Adán, al primer Adán. David representa al Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que le está diciendo? ¿Sabes, Saulito? Tristemente, tu accionar es carnal. Entonces, la carne va a ser destruida, la carne va a ser desechada, la carne va a ser golpeada, la carne va a ser humillada. Lo siento, Saúl. Te fuiste en pro y en pos de la carne y vas a cegar corrupción. Dios se va a llamar un siervo conforme a su corazón. Diga conmigo misericordia. David es una muestra de la misericordia. Pudo haberlo dejado a Saúl y hubiera terminado en un terrible desastre. Pero no. Dios desechó a Saúl y tomó a David. Eso lo veremos más adelante. Entonces, la impaciencia
provenía de estar centrado en él, y eso hizo que él haga lo que Dios no le mandó y no haga lo que Dios le mandó. Porque ¿cuál era el mandato cuando él llega a Gilgal? ¿Cuál era el mandato? Usted me dice eso, si me lo escribe ahí, se puede ir antes. El mandato era esperar. Ay, mis amados, el gran problema de la gran mayoría de siervos hoy en día es que nos olvidamos de la importancia de esperar. La fe tiene su obra perfecta en el esperar, porque la fe debemos usarla para producir paciencia. La fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, a fin de que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra del Señor. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ay, mis amados, en los sentimientos, sensaciones y emociones nos hacen apartarnos del camino correcto, que es la obediencia. Porque en los sentimientos, sensaciones y emociones nos centramos en nosotros y no en el Señor. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Se acuerda que tenía un ejército de 3,000 y ha hecho una convocatoria y ahora tiene solo 600? ¿Sabe qué? El tercer punto de esto es que al ser reprendido, descubrió que no le alcanzaba el recurso. Mi hermano, qué tristeza que el recurso no te alcance, porque cuando tu recurso es humano, cuando tu recurso es sentimientos, sensaciones y emociones, cuando tu recurso es la desobediencia, cuando tu recurso es tu propia sabiduría, jamás va a alcanzar. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha y su hoz. Y el precio era de 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Descubrió que no le alcanzaba el recurso. Voy a poner aquí. No basta con tener un gran recurso humano. No basta con tener una gran fuerza y tamaño. No basta con tener no basta con tener una gran fuerza y tamaño. Le voy a poner tamaño a ver si me lo corrijo. Por alguna razón. No basta con tener una gran fuerza y tamaño. Si olvidamos que de Dios es la victoria, es la batalla, seremos derrotados.
La Biblia dice que el sabio no sale a pelear sin fijarse si cuenta o no con lo necesario. La Biblia dice que el sabio no se pone a construir sin observar primero si tiene suficiente. Y estos dos versículos que están en Proverbios apuntan a que si voy a construir, necesito de Dios. Para todo lo que haga necesito de Dios. Mi recurso no debe ser lo que yo puedo conseguir, mi recurso debe ser Dios. La fe te hace tener la visión correcta y te hace entender que todo esto se trata de Dios. Se trata de Dios. Si olvidamos que la batalla es de Dios, Él pelea por nosotros, por muchos recursos humanos que tengamos, por mucha sabiduría, fuerza y tamaño, seremos derrotados. Voy a poner una cosa más aquí, y es que no basta con ser muy sabios humanamente hablando. No basta con tener un gran recurso. No, tengo un ejército de 500,000 hombres. El pánico puede cundir de un momento a otro. No basta con tener una gran fuerza y tamaño. No, yo puedo, yo tengo. Un ratito. Y tampoco no basta con ser muy sabio. No, yo sé cómo. Yo tengo mi estrategia, yo tengo mi manera. Vivimos en un tiempo en que los hombres crean estrategias espirituales cuando no entienden ni siquiera las cosas espirituales. Y ahí usted los tiene peleando con el diablo en baile. Y le piso la cabeza al diablo. Y le piso la cabeza. Ay, hemos peleado, estoy cansado de pelear. No estás cansado de pelear, estás cansado de bailar. Lo que hiciste fue un bailecito ahí nomás. Eso no es guerra espiritual. Eso no es para nada guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual la pelea Dios. Dios es quien manda a sus ángeles. Conozco gente que no, ángel número 1, venga y pelee, ángel número 2, y empiezan a mandar a los ángeles. ¿Dónde dice en la Biblia que usted y yo podemos mandar a los ángeles? ¿Dónde? ¿Dónde? Mis amados, el gran problema es que Adán todavía anda rondando por ahí. Y necesitamos que el postrer Adán destruya al primer Adán. Necesitamos entender que nosotros por nosotros mismos no podemos, no sabemos, no entendemos, no conocemos. Pero el que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que tiene la victoria desde la eternidad y hasta la eternidad, es quien pelea por nosotros. Necesitamos saber eso. Cuando Él se apodera de la victoria, una pequeña victoria ya se apoderó. No, venga, vamos a pelear, y Saúl está peleando, y vengan y síganme. Y luego, no, a ver, permiso, yo voy a hacer el sacrificio. Él ve a Saúl haciendo el sacrificio. Y luego usted lo ve, venga, vamos a... ¿Cuántos? 600 soldados, wow. No alcanza el recurso. Y encima 600 soldados sin herramientas, sin armas. Concluyamos. Hermanos, el guiarse por sentimientos, sensaciones y emociones. ¿Lo veo bien? Ahí está. El guiarse por sentimientos, sensaciones y emociones, mi amado, aparta nuestra mirada de Dios y de su propósito y nos centra en nosotros y en las circunstancias. Pero además de eso, el guiarse por sentimientos, sensaciones y emociones produce impaciencia en los corazones, y en realidad la obra de la fe o un fruto de que somos salvos es la paciencia, la esperanza que no avergüenza. Pero además de eso, cuando la impaciencia toma nuestros corazones, hace que tomemos decisiones que ofenden a Dios. ¿Y usted cómo está sirviendo a Dios? ¿Usted cómo está efectuando el servicio que Dios ha puesto en sus manos?
se apodera de las victorias. No, pues sí, esto es porque yo me levanto a orar, porque yo tengo un grupo de personas que oran. Eso es lo que me da la victoria. No, lo que me da la victoria no son las personas que oran. Las personas que oran están simple y sencillamente haciendo lo que deberían hacer. La victoria la da Dios. No, es que a mí lo que me da la victoria es que yo tengo la iglesia bien organizada. Tener la iglesia bien organizada es lo que Dios te mandó a hacer. Pero aún tu orden, si no es el orden que Dios establece para tu congregación, no sirve de nada. No sirve de nada. Hermanos, no nos apoderemos de la victoria. No, es que esto, mis rodillas, 4 de la mañana durante 20 años han producido esto que ustedes ven aquí. No fueron tus rodillas. Fue la misericordia del Señor. Tú y yo somos siervos inútiles. Siervos inútiles. No mires a otros y te enseñorees y los miras de arriba. Espera un ratito. No creas que porque tú tienes, qué sé yo, la iglesia más grande, se trata de que es fruto de tu esfuerzo. Porque si es fruto de tu esfuerzo, la Biblia dice que toda la obra del hombre va a ser probada así como por fuego. Y también la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo si pierde su alma? No, amado, vuélvete a Dios. Si tú te has apoderado de su victoria, pídele perdón. Y esta tarde dile, Señor, perdóname. Perdóname, me apoderé de tu victoria. Creí que se trataba de mí. Señor, perdóname. Me he apoderado de cosas que tú no mandas a hacer. Señor, he metido mi mano donde no debía. Señor, he usurpado funciones. Señor, he querido tomar tu lugar. Perdóname. Es la misma rebelión que tuvo Satanás, Señor. Que le permitiste que te cante y de repente él pensó que él era el motivo del canto. Y se olvidó que eras tú el motivo del canto. Perdóname, Señor. Perdóname porque cuando pienso en la iglesia estoy pensando en mí y no en ti, Señor. Perdóname porque cuando pienso en mi ministerio estoy pensando en mí y no en ti. Este es un día para volverse a Dios y pedirle perdón. Pero además de eso, este es un día en que debemos entender y descubrir que el recurso no nos alcanza, mi amado. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Corintios. No, amado. Si tu recurso no es Dios, tu batalla será una inminente derrota. Aunque tú tengas el mejor ejército, la mayor fuerza y la mayor sabiduría. Pero si tu recurso es Dios, no importa que estés solo tú y nadie más. O no importa que estés solo tú y un puñado de 4 o de 3. La victoria te la da el Señor. No dejes que tu visión se nuble. No dejes que los sentimientos, sensaciones y emociones te nublen el entendimiento, te nublen la visión. Decide mirar con los ojos del Señor, decide mirar con los ojos de la fe en la actitud correcta y glorifica a Dios en todo aquello en lo que Dios te ha puesto y glorifica a Dios con todo aquello que Dios está haciendo a través tuyo. El deseo de mi corazón es que Dios te hable, que Dios se magnifique en ti, que la gente vea a Dios y no a ti. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí del otro lado, de mis consiervos que están ahí del otro lado. Señor, clamo para que tú nos bendigas con el temor tuyo. Clamo para que tú nos bendigas, Señor, con entender que esto se trata de ti y no de nosotros. Clamo para que tú, al mostrarnos a Saúl, porque lo dejaste escrito para nuestra enseñanza, Señor, nos muestres también la actitud saulística que pueda haber en nosotros. Y que, Señor, esto produzca arrepentimiento y nos apartemos y nos volvamos a ti. Y glorifiquemos tu nombre haciendo aquello que tú nos has mandado hacer. Señor, que recordemos que todas las victorias provienen de ti. Y que recordemos que en medio de la victoria, lo nuestro es darte gloria y honra. Y que recordemos que luego de la victoria, simple y sencillamente somos siervos inútiles, que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Dios mío, muchas gracias. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, antes de cerrar este tiempo, quiero mandar un gran abrazo a mi hermano Suriñahui Cabrera Barea. Suri, un gran abrazo, mi amado, que el Señor consuele su corazón. Le entiendo lo que está viviendo en este momento, lo acabo de pasar hace unas 3 semanas atrás, pero
quiero darle el consejo que a mí me está funcionando. Ante el dolor de perder a mi madre, yo me estoy fortaleciendo en Dios, estoy buscando a Dios, estoy perseverando mi pensamiento en Dios y eso está trayendo paz a mi corazón y está trayendo consuelo a mi corazón. Mi hermano amado, no deje que lo que usted hizo o no hizo o lo que pudo haber hecho y no hizo lo condene. Deje que su pensamiento persevere sabiendo que el Señor le concedió vida a su papá hasta cuando Él quiso y se lo llevó cuando Él quiso. Somos del Señor y el tiempo en esta tierra lo determina el Señor. ¿Podrá alguien, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No hay manera, ¿verdad? El anhelo de mi corazón es que Dios consuele no solamente su vida, Suri, sino también la de toda su familia. Le mando un gran abrazo y sé que es el abrazo de toda la congregación. Lo amamos, usted es un consiervo muy amado en la iglesia y sepa que aunque su mamá partió estando ya usted con nosotros y su papá está partiendo, ha partido ahora, usted todavía tiene su familia, que es el gran mandamiento. Lo amamos y cuente con nosotros para cualquier necesidad. Bueno, un gran abrazo y hermanos amados, el Señor los bendiga, los guarde, el Señor haga brillar su luz en todos ustedes, el Señor tenga misericordia de nosotros y ponga en nosotros paz, que la luz de Dios brille en todo lo que hagamos y que cuando obtengamos la victoria, demos la gloria de Dios. Y que mientras vamos preparándonos para la victoria, nos acordemos que nunca tendremos lo suficiente si Dios no va con nosotros. El Señor te bendiga, nos vemos mañana si el Señor así lo permite.